Macuali Tonali, Temastiani. Hoy vamos a ver la lección número 15. Vamos a aprender a hacer sumas. Vamos a empezar con unas muy sencillas y cada vez un poquito más complicadas. Vamos a empezar poniendo 4, o sea, Nahui más, este es el signo de más 6. Todo lo que hacemos es pasar acá esto, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Si son 5, se hace una barra. Y así tenemos el resultado que 1, 2, 3, 4 más 6, perdón, es igual a 10. Vamos a hacer otra también muy sencillita. 1, 2, 3, Y más, vamos a poner 4 más 4. No, Y más 6, que va a ser igual a, si yo pongo la barra 1, 2, 3, aquí tengo 8, igual a 8, a Nahui. Así de fácil. Son las sumas en lo que son las matemáticas ancestrales o matemáticas Nahui. Voy a tratar de hacer una más complicadona, que tengo aquí anotada: 25 más 60 más 84 más 96. Bien. ¿Cómo voy a poner el 25? Ya sabemos que en el segundo nivel, el segundo es 20. El segundo nivel es 20. Y el 5 es este. Aquí dice 25. Si lo dijéramos en agua, sería Senpoali Macuili más 60. Está fácil, 20 más 20 más 20, o sea, 3 Senpoali, y hay Senpoali me da 60. Y en este caso, aquí no hay nada. Amitla, no hay nada. Luego enseguida 84. Válgame Dios. ¿Cómo voy a escribir 84? Está muy fácil. Si hago 1, 2, 3, 4, 20, 20, 20, estos 4, 20 me dan 80. Y 4, pues hago esto. Aquí tengo yo ya 84. Más 96. Más 96. Está muy sencillo. 1, 2, 3, 4, 80. Y aquí voy a poner 16. Castoni, Guancé, y ya me da la cantidad de 96. Y ya hago la suma. ¿Cómo le voy a hacer 1? Esta rayita 1, esta barra, 2, 3, 4. Cuando yo tengo 4 barras, las desaparezco y las subo al siguiente nivel, porque aquí ya es 20, que corresponde al siguiente nivel. Hago esto. Luego 1, 2, 3, 4, 5, es otra barra. Entonces aquí va a quedar solamente la cantidad de 5. Repito, 1, 2, 3, 4. Como me dieron 4, al tener 4 la regla es subir al siguiente nivel. Y como tengo 1, 2, 3, 4, 5, otra barra, esto se desaparece y solamente queda ese número, el 5. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está muy fácil. 12, ahí están los 12. Y ya hago la suma. Así es como se hace. Entonces, si yo leyera, tendría aquí yo, Powali
J Powali, 1 McQueen. Aquí tengo esa suma. Y me va a dar este resultado. Si aquí tengo yo 100, 200, 20, 40, 60 más 5, ¿qué es este 5? Aquí tengo, estas barras son 5 20 y 5 20 dan 100. Dos barras en este caso son 200, 20, 40, 60. 260 más 5, aquí tengo la cantidad de 265, que es la misma 5 que yo tengo acá, 6, 10 y 5, 15, y hay una 10, 18, 24 y 2, 26, ahí está. Es una forma sencilla. Voy a hacer más ejemplos para que ustedes también hagan en su casa. Voy a hacer uno un poco más no difícil. Voy a 400. ¿Cómo se dice 400 en náhuatl? Sontle es 400. 400 más 340 más 8 más esa cantidad más 2000 más 2000. ¿Cómo se dice? Bueno, ya vimos Sontle 2000 más 160 más 6. Vamos a hacerlo en náhuatl. ¿Cómo voy a escribir 400? Ya sabemos que el primer nivel, lo repito, es unidad, el siguiente nivel es Powali o 20, porque es vigesimal la numeración náhuatl, el siguiente es 400, y el siguiente es 8000, y el siguiente es 162.000. Pero nos quedamos en estos niveles, repito, este es 20, unidades hasta el 19. Del 1 al 19. Este es del 20, el siguiente nivel, hasta el 399. Este es del 400 hasta el 7000, hasta el 3999. Y acá ya es hasta el 8000, hasta el 7999. Y aquí ya es del 8000 en adelante, del 8000 hasta el 166.000. Porque es vigesimal. Esto es como un recordatorio de lo que ya les había comentado. 1, siguiente nivel 20, 400, 8000. La posición de los números. Entonces yo tengo 400. El 400 va a estar en el tercer nivel. Ahí lo tengo. Tengo un Sontle es 400. 340. 1, 2, 3, 5 veces 20 me da 100, 200, 300, 20, 40. Más 8, 1, 2, 3, 5 más 1. Ahí tengo ya esta cantidad. Ya, 2000. A ver, repito, aquí tengo el 8, que se pronunciaría en náhuatl. Si me voy en orden, seo, ya en náhuatl, me chicosi, chicome, chicuelli, castori, igual, omen, y sontle. Así tendría esas cantidades, 2000. ¿Cómo voy a hacer el 2000? Está muy fácil. 5 veces 400 me da 2000, ahí tengo el 2000. 5 veces en son, o sea, Macuili Sontle, es 400, Macuili Sontle. Luego 160, está muy fácil, si estas son 20, 5 veces 20, Macuili Powali, 100, 160, 1, 2, 3, ahí tengo 3 veces 20, 160, y 6, aquí lo tengo el 6. Chicose. Luego, ahí está ya el resultado. Bien, vamos a hacer ya la suma. Tenemos aquí una barra y otra barra. 2 barras que se llaman Macuili. 1, 2, 3, 4 unidades. 1, 2, 3,
4. La lectura sería entonces, si me voy en orden para recordar los números: C, Ome, J, Navi, Maquili, Chicose, Chicome, Chicuelli, Sinuame, Matlaki, Matlaki, Igual C, Matlaki, igual Nome, Matlaki, igual J, Matlaki, igual Navi. Esa sería. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 barras. 1, 2, 3, 4 barras. La regla dice, cuando hay 4 barras, se pasa al siguiente nivel. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, una barra, y esto se cancela. Y aquí tengo una barra más una unidad, una barra más una. Y aquí ya tengo las cantidades que ya voy a sumar en base a esto que vimos aquí. Estos valen 400 cada uno. Entonces aquí tenemos 400 y 5 son 2800. Repito, si estos valen 400, aquí tengo 7, 4 por 7, 28 son 2800. Y en ese caso tengo 5 veces 20, que me da 100. Y aquí tengo la unidad 14. Entonces, si hago la suma, me va a dar 4, me va a dar 1, 9, 2914. Ese es el resultado. Un último ejemplo para que quede clarito todo esto, pero no veo dificultad, no veo que sea nada difícil las matemáticas ancestrales. Pero por las dudas vamos a hacer otro ejemplo. Un ejemplo muy sencillo. Este que traigo aquí anotado: 25 más 60 más 84 más 96. ¿Cómo le hago para poner 25? Yo sé que en el segundo nivel vale 20. El primer nivel, este es el 5. Sempo Walima, Juan Macuili. ¿Cómo le hago para poner 60? Está muy fácil. El segundo nivel son 20, son Powali, y Powali son 60. Ahí está, Amitla, no hay unidades, Amitla, no hay nada. Pongo el caracol. Luego me falta hacer la otra operación, 84. Está muy fácil, 20, 20, 20, ahí son 80. Powali son 80. Y 4, 1, 2, 3, 4. Ahí tengo 80 y 4. Luego viene el 96. 96 está también muy fácil, porque yo ya sé que 1, 2, 3, 4 son 80. Navi y Powali, 1, Gastón y Juan C son 16, 15 y 1, 16. Ahí tengo ya esa operación. Y si hago ya la conversión, tendría 1, 2, 3, 4 rayas, 4 barras. 1, 2, 3, 4 barras. Y por lo tanto, esas se cancelan y pasan al siguiente nivel. Tengo unidades: 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades, o sea, 5 hacen una barra. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 10, 2, 12. Ahí tengo ya mi resultado. Aquí tengo 100, 200, 20, 40, 60, más 5 igual a 265. Lo mismo que tengo acá, si hago la suma: 6, 10, 15, 10, 18, 24 y 2, 26. Ahí está. Ahí tenemos. Ya en la siguiente clase voy a mostrarles cómo se hacen las restas, las multiplicaciones y las divisiones. Pero este es el símbolo de más, ¿sí? Este significa mitla, nochi tlapuali, nochi tlapuali. Tlapuali es igual, este es el resultado. Así de fácil. Entonces ahí tenemos y Mocentilia es igual a más.
Ahí está. Entonces, con esto terminamos la clase número 15. Hagan ejercicio. Yo sé que cuando les pido que hagan trabajos, les da mucha flojera. El COVID tiene esa propiedad de causar flojera. Nada más 2 me siguen. Y ojalá más hicieran las tareas y aprendieran. Porque es muy bonito el náhuatl. Es el habla más hermoso. Otro de los hablas muy importantes en México es el africano. Por ejemplo, mochila es de origen náhuatl, cumbia es de origen náhuatl, y así, muchas palabras. Entonces, también el árabe, el habla árabe, alcanfor es palabra árabe, billar es palabra árabe. Tenemos combinación en nuestro idioma de muchos otros hablas, pero nuestro habla ancestral es el habla náhuatl, donde cada palabra tiene su ubicación en el tiempo y en el espacio y tiene un decreto, tiene una filosofía muy importante. Adelante. Niminos razoj kamachililia, tlazocamati, piahui.